histórico el grupo H. Hablemos de lo que acaba de pasar ahorita de estos dos partidos. Primero tenemos el España-Uruguay. España que venía con 4 puntos, no con 7, con 4 puntos y estaba prácticamente clasificado, pero para asegurarse que no tuviera que depender de otros equipos, con un empate les bastaba o la victoria para asegurar la primera posición. Y Uruguay, que estaba prácticamente obligado a ganarle a España si no quería depender de Cabo Verde contra Arabia Saudita. Empezó el partido un poco lento. No fue un partido muy rápido. Uruguay no se vio urgente cuando se debería de haber visto urgente. Tuvo una Darwin muy clara a la mitad del primer tiempo, que para mí fue un error empezarlo a él. Él ha tenido un mal ritmo en los últimos ni siquiera 6 meses, como año y medio, y yo hubiera preferido que hubiera estado en esa posición de delantero a Rodrigo Aguirre o Federico Viñas, pero al final del día Bielsa es el que elige, o pues es el que dicen que elige. Se veía que chance y Uruguay podía salir con la victoria o pues meter el primer gol con 2 malas salidas del portero de España, Unai Simón, que al final del día no aprovecharon, que eso fue un temazo de Uruguay. Y después de eso se calmó muchísimo el partido, fue más de posesión. España sabía que Uruguay tenía que buscarlos a ellos, y España con un empate les bastaba quedar en primer lugar. Ahí sí tenía que pasar una cosa ridícula en el Cabo Verde contra Arabia Saudita para que ocurriera otra cosa. Y en una jugada que tú no pensarías de nada, una jugada rutina, le centran a Alex Baena. Baena se da la vuelta, dispara muy débil, o sea, no trae mucha potencia ese disparo, y termina siendo gol. Un tremendo errorzazo de Muslera. Es 100% culpa de él, de por qué entró ese gol. Fue de las rutinas que debes estar salvando como un portero, y termina entrando ese balón. 1-0 al 42, gol de Alex Baena. Y Bielsa no lo perdonó. Él lo banqueó, lo mandó al banco en el medio tiempo, y entró el que para mí debería de haber sido el portero titular, es Sergio Rochet. Pero al final del día él eligió al que debía de elegir. Pero bueno, ya después Uruguay empezó a sentir la urgencia, porque con 2 puntos ni en 1000 años iban a pasar a 16avos, y eso fue lo que pasó. Hubo muchísimas de Uruguay para poder empatar el partido. Ahí terminaron siendo pases duros, centros flojos, centros que terminaron como disparos, que al final casi lo agarran a Unai Simón, y al final el partido se volvió de mucha ida y vuelta. Antes de que se empezara a calentar el partido, por poner así, Dani Olmo solito machucó una clarísima para poder ampliar el marcador. Una que no se perdona en esas situaciones. Casi termina entrando, pero al final no estuvo lejos de terminar entrando. Bueno, sí lejos y no lejos para terminar entrando el balón. Y también tuvo otra España, pero también Luis de la Fuente, una decisión muy cuestionable de meter a Ferran Torres después de lo que terminó enseñando en el primer partido contra Cabo Verde, que falló 2 o 3 clarísimas. Terminó haciendo lo mismo hoy. Un 1-1 contra Rochet. La dispara y le pega el travesaño. O sea, impresionante. O sea, tenía para aniquilar el partido, para mandar a Uruguay de regreso a Montevideo, y la termina
desperdiciando, y al final como los últimos 10 minutos se dio cuenta Uruguay que tenía que hacer algo, ya no podía estar ahí sentado y empezó a empujar, se empezaron a calentar muchísimo y terminó causando una tarjeta roja para Agustín Canovio al 95 y con eso se tensió a Uruguay y así terminó el partido 1-0. España, que con esta victoria no importaba lo que pasaba en el otro partido, aseguraba su primera posición y Uruguay estaba eliminado. Un partido que no sorprende, por ponerlo así, o sea, yo tenía a España ganando a Uruguay desde hace meses, pero el contexto que estaba Uruguay, que llegó a estar Uruguay a esta posición, sí sorprende mucho el marcador, porque no sentí que Uruguay fuera muy agresivo o estaba buscando ese gol. Y bueno, España, después de un sorprendente 0-0 contra Cabo Verde para empezar el Mundial para ellos, terminan metiéndole 4 a Arabia Saudita para ganar su primer partido en el Mundial y después asegurar su primer lugar en el grupo con un 1-0 ahorita. Y bueno, para el segundo partido, Cabo Verde contra Arabia Saudita, Cabo Verde, mientras que ganaba España se ponían de primeros. No. Mientras que ganaba España y ellos empataban, se ponían de segundos. Si empataban los dos partidos, Cabo Verde se ponía de terceros y lo más probable es que clasificaba como uno de los mejores terceros, pero no sabía, pero dependía de los partidos de ahorita y de los de mañana. Y Arabia Saudita, que estaba obligado a ganar para tener alguna oportunidad de terminar como segundo. No tenía ninguna opción para terminar de tercero, el empate no les funcionaba, se quedaban en 2 puntos y eso no iba a ser más que suficiente. Y la derrota, pues, se quedaban en 1 punto y su único punto sería el empate contra Uruguay. Un partido que al principio se veía muy parejo, voy a ser bien honesto, se sintió muy parejo este partido, pero Cabo Verde es el que generaba las jugadas de peligro, honestamente. Sí había parejo en el sentido de que los dos tenían como que el mismo porcentaje de posesión, pero al final el que hacía algo con esa posesión terminaba siendo Cabo Verde. Pero esto no significa que Arabia Saudita tuvo unas de peligro. Hubo un cabezazo ahí ya para el final del primer tiempo, que muy fácil para el portero de Cabo Verde, Vozinha, y pues no hubo demasiado para el primer tiempo. Para el segundo tiempo ya sí se empezó a poner el juego un poquito más dinámico, pero no sentí esa desesperación o esa urgencia que necesitaba Arabia Saudita para meter un gol, porque al final del día estaban obligados para ganar y Cabo Verde es el que estaba manteniendo el marcador, y Cabo Verde no se encerró como lo hizo con España, buscó los goles, casi los saca, y el que estuvo varias veces en las cuerdas fue Arabia Saudita, que pensaban que iba a ser el que iba a dominar este partido, terminó siendo el que fue dominado por la mayoría del partido. Sí, pero aunque Cabo Verde tuvo varias jugadas de oportunidad, tuvieron muchísimas más que no se terminaron, porque siempre las terminaban perdiendo en 3/4 de cancha, o terminaba llegando a un centro y no sabían qué hacer cuando les caía el balón en el centro. Y justo una de las más claras, porque ahorita vamos a ver lo que pasó después, un 3-2 a favor de Cabo Verde, un pase filtrado increíble, un remate de primeras, y el portero de Arabia Saudita, Luwais, termina rescatando a su equipo, salvando el balón con su pierna. De milagro eso no terminó entrando, porque al final el desvío pasó cerca del poste y terminó siendo un tiro de esquina. Y bueno, como les dije, ya después de esto fue mucho ida y vuelta este partido. Era mucho desgaste físico, y al final del partido Cabo Verde tenía para aniquilarlo. Se habían quitado a Luwais con un muy buen centro. Luwais había salido para intentar de cortar, nunca supo que había alguien en el centro, y de primeras, y terminó
desperdiciando la última jugada del partido impresionante. Y terminó 0-0. Pero al final del día esto le conviene a Cabo Verde y termina como el segundo del grupo H y clasificado histórico. O sea, su primer mundial. Empataron contra España, 0-0 en la primera jornada. Después empataron 2-2 contra Uruguay, metiendo su primer gol y pues su segundo gol en la historia de mundiales. Y después le empatan a Arabia Saudita 0-0 y se clasifican a 16avos de final. Y al final, y bueno, ¿cómo se ve ahora? Pues Cabo Verde, desafortunadamente, se va a enfrentar al campeón del mundo, Argentina, en 16avos. Y España va a tener que esperar a su rival para mañana, si es Austria o Argelia, dependiendo qué pasa en ese partido. Y prácticamente ya se están juntando los terceros. Lo más probable que toque es que México le toque a Ecuador en 16avos, y si el que gane el grupo K, el grupo L, que es el grupo de Inglaterra, lo más probable es que le toque a Senegal. Ya después ahí, dependiendo qué pasa, porque aún faltan unos terceros para jugar. Pues, ¿cómo vieron este grupo histórico y estos resultados históricos? Los veo al ratito, leo los comentarios de cómo vieron estos partidos.